Hola, ¿qué tal? El día de hoy te invito a conocer el caso Watergate junto conmigo. Quédate hasta el final. El caso Watergate fue considerado el mayor escándalo político de la historia de los Estados Unidos. Todo inicia en el año 1972, el 17 de junio, donde se encontraba en la actual presidencia de los Estados Unidos Richard Nixon, en plena reelección y a su vez campaña política. Todo ocurre cuando 5 hombres ingresan de una forma indebida en horas de la madrugada al complejo de apartamentos de lujo Watergate. Estos 5 hombres ingresan sin contar que fuesen descubiertos. Cuando fueron descubiertos, se encontró que estaban con guantes de látex, vestidos de traje y a su vez con varios dinero en efectivo en su bolsillo. También contaban con equipos de videovigilancia y a su vez con todo un sistema para intervenir líneas telefónicas. Lo que en un inicio se creyó que era un robo, luego se determinó que esto no fue así. Al siguiente día, el Washington Post publicó una pequeña nota de este suceso. Estos 5 hombres eran miembros activos de la CIA y a su vez eran miembros de la Operación 40, operación liderada por el presidente Richard Nixon. Dadas las circunstancias, es cuando ingresa la prensa investigativa, liderada por 2 jóvenes periodistas de entre 29 y 30 años, Carl Bernstein y Bob Woodward. Estos jóvenes iniciaron su trabajo investigativo y esto se volvió completamente mediático, en plena campaña política y reelección del actual presidente en aquel entonces. Estos 2 jóvenes contaron con una pieza clave en toda esta historia, quien fue Garganta Profunda, era el pilar fundamental de toda la información que ellos recababan, ya que él era el encargado de brindarles información que nadie más se las iba a brindar. El nombre Garganta Profunda se le atribuyó debido a que en ese entonces existió una película para adultos muy popular. Se determina que Garganta Profunda se encontraba con estos periodistas en horas de la madrugada y en un garaje. Por ende, nadie, absolutamente nadie, sabía de su personalidad ni quién era. Luego de más de 3 décadas se descubrió. Sin embargo, y pese a todas las acusaciones, Richard Nixon ganó la presidencia contra el demócrata George Coburn. En este tiempo inició una serie de acciones de Richard Nixon para ocultar toda la verdad que él tanto deseaba que no saliera a la luz. Debido a que en aquel entonces el caso fue tan mediático, poco a poco Richard Nixon ya se vio amenazado y fue entonces cuando él aplicó un abuso de poder y ocurrió la masacre del sábado. Esta llamada masacre del sábado fue cuando Richard Nixon llamó por teléfono y despidió a 3 jueces estadounidenses. Esto causó indignación total en la sociedad. Pese a la ola de acciones que realizó Nixon conjunto con su equipo para ocultar la verdad, esta finalmente salió a la luz. Se planteó un juicio en contra de Richard Nixon, donde fue acusado por varios delitos, entre ellos conspiración, violación a las leyes federales de la comunicación, entre otros. Fue así como Nixon se vio completamente acorralado y negoció para que él no se le asignara este juicio, sino más bien él ocurrió a dimitir. ¿Qué es dimitir? Prácticamente renunciar a la presidencia. Es por eso que Richard Nixon fue el primer y único presidente hasta el día de hoy en la historia quien ha dimitido de la presidencia de los Estados Unidos. Una pieza clave y fundamental de todo este caso fue también de que a Richard Nixon se le descubrió un fondo monetario, el cual tenía una fuerte suma de dinero, la cual era predestinada para los sobornos. Fue así también como Richard Nixon fue reemplazado en la presidencia por Gerald Ford. A raíz de Watergate, es como ahora se le denomina con el sufijo gate a grandes escándalos tales como FIFA Gate. También a su vez quiero comentarles sobre un caso súper similar que ocurrió aquí en mi país, Ecuador. Este caso es denominado El Padrino. A continuación te comento un poco más sobre el caso El Padrino, un caso dado aquí en Ecuador donde estuvo inmiscuido el expresidente Guillermo Lasso y también su cuñado. Se descubrió y se desmanteló todo lo que estaban realizando conforme él y su cuñado, en donde gracias a estos descubrimientos dados por la posta y demás,
Se llevó a un juicio político al expresidente y fue así como ocurrió incluso la muerte cruzada y también acabó prácticamente con el despido y la renuncia de nuestro expresidente Guillermo Lasso. Mi nombre es Viviana Matamoros, pertenezco al paralelo C1 de la carrera de comunicación en línea. Pertenezco al grupo número 5. Pues bien, ¿sí ven esta imagen como referencia? Sí, es el expresidente ya fallecido Richard Nixon. Pues vamos a hablar un poquito de él y del polémico caso Watergate. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Y qué pasó con este presidente? Pues que al ser descubierto, dio un discurso mediático donde él prácticamente decía que no era un delincuente y que no había cometido ningún acto de corrupción. Donde lo único que fue y que hizo sospechar es que sí lo había hecho, ¿verdad? Entonces, estuvo él entre la espada y la pared y no le quedó de otra que dejar su cargo. El único presidente de los Estados Unidos en dejar su cargo. Al vicepresidente. ¿Qué pasó? Fueron descubiertos 5 agentes que trabajaban para el expresidente. Y no solamente pues fueron revelados pues que él estaba involucrado en actos de corrupción en su gabinete, sino que estaba queriendo ser manipulado pues para que él pueda ser reelecto. Pues una investigación de 2 periodistas puso al descubierto, pusieron su granito de arena para que todo esto sea revelado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una buena investigación puede poner al descubierto muchas cosas que aparentemente pueden estar ocultas. Y hay un gran dicho, pues, que entre el cielo y la tierra no hay ningún punto. Entonces, este polémico caso quedó para la historia, no solamente por lo revelador y lo controversial, sino que terminó con el cargo y la destitución del expresidente Richard Nixon. El 18 de junio de 1972, en plena campaña electoral para la reelección, publican los periódicos estadounidenses una gran noticia. Un grupo de hombres han sido detenidos por haber entrado de forma irregular al hotel Watergate, sede política demócrata en Washington. Mediante las investigaciones señalan conexiones con el partido político republicano y el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Las personas encargadas de llevar esta investigación son The Washington Post, Robert Wall y Carl Weinstein. Son parte fundamental para resolver este caso. Los acusados confiesan que ellos han sido enviados por parte del político Partido Republicano para ser parte de un espionaje promovido por la Casa Blanca. También están involucrados John Mitchell, antiguo fiscal general, John Dee, consejero de la presidencia, y Harry Halden, jefe personal de la Casa Blanca. Y el propio presidente Richard Nixon. John Dee revela que el presidente tenía conocimiento de las grabaciones que mantenía, pero él lo negó. La Cámara de Representantes presenta 3 acusaciones contra el presidente: destrucción a la justicia, abuso del poder y quebrante a las normas constitucionales. Mediante este proceso deterioró la imagen del presidente. El caso quedó confirmado con los testimonios y grabaciones. Ante esta situación, el presidente Richard Nixon decidió renunciar su cargo el 9 de agosto de 1974. Realmente este ha sido un caso muy escandaloso para la historia de Estados Unidos.
Los nombres del presidente del caso Watergate. Hermosa película, que nunca en mi vida la había visto y la recomiendo. Ya. Está basada en la investigación de dos periodistas en el caso político, aparentemente superficial a medida que profundizan la investigación. Comienzan a notar que los principales asesores del presidente están involucrados. Todos los hombres del presidente, Carl Preston y Bob Woodward, es un relato exhaustivo del escándalo Watergate, que sacudió a Estados Unidos en la década de 1970. Este resumen detallará los aspectos clave del libro, desde el allanamiento inicial Comité Nacional Democrático hasta la renuncia del presidente Richard Nixon. El punto de partida es el 17 de junio de 1972, cuando 5 hombres son arrestados por allanar las oficinas del Comité Nacional Democrático en el complejo Watergate y Verity para seguir la historia utilizando las fuentes confidenciales con garganta profunda. Siendo la más famosa, los periodistas desentrañan las conexiones que llevan a cabo. Por la famosa, los periodistas desentrañan las conexiones que llevan a la administración de Nixon. Sus esfuerzos revelan un patrón de encubrimiento y actividades ilegales. En agosto de 1974, Nixon se convierte en el primer presidente en renuncia en la historia de Estados Unidos. La renuncia sigue a la revelación de las grabaciones y la inminente destitución por parte del Congreso. Referente al tema, nos damos cuenta que es una película de 1976 que explica el por qué Nixon abandonó su segunda presidencia. Está basada en el escándalo Watergate ocurrido durante 1972 y 1974 en los Estados Unidos. La película empieza cuando 5 personas entran al Hotel Watergate a robar documentos. Estos son descubiertos porque Forrest se hospeda en él y de al frente y se da cuenta del robo y procede a alertar a la policía. Los 5 hombres fueron llevados a la estación de policía y estando allí sin que estos realicen una llamada, automáticamente aparecen sus abogados, lo que generó intriga entre los dos periodistas que cubrían la noticia, los cuales eran inexpertos del Washington Post. La finalidad del robo era sacar información de los enemigos políticos de Nixon, para que éste conozca cómo actuarían sus enemigos políticos. Con la información obtenida de estos documentos, logra ganar por segunda vez la presidencia, pero este mismo escándalo le causó el fin de la misma, ya que a través de unas cintas de grabación fue expuesto por lo cual debió renunciar. Ante todas estas informaciones, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó al presidente Nixon entregar las cintas secretas obtenidas a sus rivales políticos para utilizar en el juicio del caso Watergate contra sus hombres. Los jueces resolvieron el debate en una histórica votación en contra de los argumentos del presidente. A partir de ese momento, Nixon perdió el apoyo de los propios miembros del Partido Republicano, que estaban dispuestos a votar a favor de una solicitud del Congreso de los Estados Unidos para iniciar un proceso de destitución del presidente. Aunque reconocía dejar el despacho, es algo que aborrecen todos los instintos de su cuerpo. Sin embargo, como presidente debió anteponer los intereses de América. Somos el grupo número 5 de la carrera de Comunicación Social en Línea, UNEM. Materia: Medios de la Comunicación en la Sociedad.